Continuamos entonces con el curso. Estamos prácticamente en la última sesión de nuestro curso de astrofísica estelar, todo por cortesía de la democracia colombiana. Y en esta última sesión, en estas últimas sesiones, entonces se la vamos a dedicar a el proceso de envejecimiento y muerte de las estrellas. Como les decía hace un momento, y ya que digamos para los que están llegando, debido a la segunda vuelta presidencial no podemos hacer clase el 14 de junio tampoco. Entonces, en principio, en realidad esta sería nuestra última clase. Se nos queda por fuera, pero repito, estamos tratando de pensar en una alternativa, el tema del Sol. La idea es que en el curso íbamos a hablar del Sol como digamos, un plus dentro del curso, además porque es una estrella, etcétera, y por el interés que está teniendo el Sol actualmente. Es posible que programemos entonces una actividad por fuera del sábado, sería voluntaria, no estaría incluida dentro de la evaluación, para que pudiéramos ver ese tema. Entonces, en principio, en realidad, el contenido que tiene que ver con las estrellas lo alcanzamos a terminar, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces, hemos aprendido en este curso, pues espero yo, bueno, por lo menos hemos visto, y espero yo hemos aprendido muchas cosas sobre las estrellas, pero en digamos, en las últimas sesiones habíamos aprendido algunas cosas importantes. La primera, pues, es que las estrellas, bueno, brillan no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino gracias a un combustible, el hidrógeno, que contienen en el interior. Ese hidrógeno se quema a través de un proceso físico que se conoce como la fusión nuclear. La fusión nuclear, vimos, ocurre a muy altas temperaturas. Y aunque a nosotros nos parece que las estrellas son un infierno, a 10 millones de grados nos parece mucho, en realidad, incluso a esas temperaturas, la fusión nuclear es altamente improbable. Es un baloto absolutamente difícil de ganarse. Lo que pasa es que, claro, como son tantos átomos, aunque sea muy improbable, es suficiente para mantener la estrella brillando. También habíamos visto antes que las estrellas más pesadas, que tienen obviamente, porque tienen más peso, más presión y temperatura, queman el hidrógeno a una velocidad impresionante. Esto obviamente conduce irremediablemente a la idea de que las estrellas obviamente no pueden ser eternas. No pueden ser eternas. A pesar de que las estrellas que estamos viendo hoy en el cielo fueron las mismas que vieron los egipcios y los babilonios, la física solamente de los últimos años nos ha enseñado que no van a ser las mismas estrellas que vean posiblemente los seres humanos dentro de, qué sé yo, 100 millones de años. ¿Será que habrá seres humanos por aquí en 100 millones de años? Ahí les cuento una historia muy interesante. Ustedes, bueno, hoy vamos a hablar sobre el fin del Sol. Se supone que el fin de la Tierra ocurrirá cuando ocurre el fin del Sol, y ese día pues no podemos estar por aquí. Pero parece ser que el fin, digamos, de la Tierra como planeta habitable podría estar más cerca de lo creído. Es posible que basten por ahí unos 200 o 300 millones de años al futuro para que la Tierra empiece ya a tener problemas para sostener la vida fotosintética. Entonces, en realidad, 100 o 200 millones de años en el futuro es bastante optimista, aunque, digamos, creamos que no nos vamos a extinguir. Pero bueno, si hay alguien por aquí en la Tierra en 100 o 200 millones de años, muchas de las estrellas que hoy vemos en el cielo no van a estar ahí. Las estrellas desaparecen de alguna manera. Ahora, entender cómo desaparecen es bien berraco, porque precisamente como duran tanto, no es que veamos todos los días a las estrellas morirse. Entonces, esencialmente, los astrofísicos, para responder esa pregunta, lo único que tienen que abordar es la pregunta de ¿qué pasa exactamente en un objeto como estos cuando se acaba el combustible nuclear? Bueno, entonces, esto inmediatamente nos da la idea de que deben haber estrellas que obviamente están huyendo de su combustible y otras a las que se les puede haber acabado su combustible. Es importante aquí, digamos, insistir en la idea de que mientras una estrella está fusionando hidrógeno, es una estrella que pertenece al grupo que llamamos de la secuencia principal. El grupo de la secuencia principal, o las estrellas de la secuencia principal, son estrellas que fusionan hidrógeno, ya lo habíamos mencionado antes. Si ustedes recuerdan, también con Pablo se había discutido un aspecto muy interesante, y es
¿por qué las estrellas, por qué la mayoría de las estrellas del universo están en la secuencia principal? Es decir, ¿por qué las estrellas se reúnen justamente sobre esa franja diagonal que recorre el diagrama de Hertzsprung-Russell? Yo no sé si alguien quiere darnos una interpretación. A ver, ¿por qué las estrellas? Ya, Julián, le figura a Julián. Dele el micrófono de una vez, hermano, por llegar temprano. Julián, hermano, díganos su interpretación, la que se le venga a la cabeza, de por qué la mayoría de las estrellas están en la secuencia principal. La que le venga a la cabeza, no es un examen. Dentro de 8 días del examen. ¿Por qué la mayoría de las estrellas en el universo están sobre la secuencia principal? Podrían estar por todas partes, podrían estar por todo el diagrama, pero la mayoría están sobre la secuencia principal. Yo siempre le digo a mis estudiantes, después de 5 segundos, si no tiene la respuesta, adivínela y equivóquese, por favor, que más o menos Alberto. Porque... haga su mejor adivinanza, Julián, hermano. Estoy ordenando la idea. Uno recién bajado del carro muy duro, hermano. Porque es el ciclo de vida más común que hay. Porque es el ciclo de vida más común, ¿verdad? De una le salió ahí por lo de los intestinos y cajilatina. El ciclo de vida más común que hay. Vos tenés una... Johnny. Están fusionando hidrógeno. Entonces, la mayoría están en la secuencia principal porque fusionan hidrógeno. Pero ¿por qué la fusión del hidrógeno hace que estén la mayoría sobre la secuencia principal? Porque es el brillo. Pero si estuvieran en otro, digamos, si estuvieran en otro punto también estarían produciendo luz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es la fase que más la fase más larga? Dicen por aquí Federico, Sergio. Federico. Sergio. Yo tengo un problema, yo no sé si ustedes se ven. O sea, yo los graduados, la novela. Yo soy igualito un personaje que hay que nunca tiene un nombre. Bueno, entonces Sergio y Dianilla dicen aquí que es porque es la fase que más dura de la vida estelar. Si ustedes recuerdan exactamente en las diapositivas, cuando estábamos hablando de las claves de la evolución estelar, Pablo seguramente les explicaba efectivamente eso. Si usted sale a la calle o se va para un estadio, se va para un lugar donde hay reunidos seres humanos, o perros, o lo que sea, a pesar de que los seres humanos, los perros, etcétera, tengan un proceso evolutivo que los lleva desde el vientre materno hasta que se mueren, usted cuando hace una estadística de lo que ve, en su mayoría encuentra personas o encuentra perros que están pasando por la fase, digamos, de madurez biológica. Madurez o, en el caso de los humanos, no sé, la fase de adulto. Y la razón no es porque, digamos, haya algo que haga que los adultos nos concentremos, sino porque es que la fase de adulto o la fase de madurez biológica es la fase que más dura. Es una fase que puede durar 40, 50 años, ¿cierto? Dependiendo del adulto. Y por la misma razón, entonces, si usted sale a la calle y encuentra personas con edades arbitrarias, lo más posible es que las va a encontrar en esa franja. Entonces, efectivamente, la razón por la que la mayoría de las estrellas están aquí y la razón por la que el hecho de que la mayoría estén aquí nos dice que están fusionando hidrógeno es porque el hidrógeno es el combustible más abundante de la estrella y dura eones, en algunos casos, hasta billones de años. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el hidrógeno empieza a escasear? Yo no sé si alguien recuerda el dato, a ver, este dato, un datico de esos que se deben quedar, digamos, de este curso. ¿De qué está hecho, cuál es la composición del núcleo del Sol en este momento? O sea, todos sabemos la composición de las estrellas, nos la dijo Cecilia Payne, nos dice que las estrellas están hechas 75% de hidrógeno y 25% de helio. Pero ¿cómo es la composición del centro del Sol? Adivine. Y la misma, yo le voy a dar opciones y tú dices, no. La misma que la superficie. No. Que está apagado. Otra vez. La misma que en la superficie. No sé.
No, voy a quedarme con el no. Parezco director de ¿Quién quiere ser millonario? No es la misma que en la superficie. Hay mucho más hidrógeno en el centro que en la superficie. No, la llamada a un amigo. Llamada a un amigo. Lucho, ¿hay más hidrógeno en el centro del Sol que en la superficie? No, hay más hidrógeno en el centro sí. Hay más hidrógeno en el centro que en la superficie. En la superficie, porque ya está ¿Por qué? evolucionado. Ya salió, ya... Entonces, como está evolucionado, hay más hidrógeno. Más helio, porque ya... Más helio, correcto. Hay mucho más helio, porque el helio es el producto de la fusión. Eso, entonces, la composición del centro es al contrario. Hay mucho más helio que hidrógeno y en realidad la proporción es contraria. El 75% es helio y el 25% es hidrógeno. O sea, el centro del Sol es helio. Allá ya empieza a escasear el hidrógeno. Bueno, miren lo que le sucede a una estrella cuando el hidrógeno empieza a escasear. Resulta que una fórmula que habíamos visto nos da una idea de lo que le pasa a la estrella. Resulta que al ser el centro de la estrella más rico en helio, las partículas se vuelven más pesadas. Y resulta que si usted mantiene la temperatura del centro como estaba desde el principio, pero aumenta el peso de las partículas, la presión dentro del gas disminuye. La razón es la siguiente: resulta que la temperatura es cuánta energía hay. Y esa energía que tiene el gas se convierte en movimiento de las partículas. Si las partículas son muy livianas, basta que usted les dé un pequeño soplo de energía para que esas partículas vuelen. Pero si las partículas pesadas, las partículas con la misma cantidad de energía se mueven más despacio. Entonces resulta que el helio del centro del Sol puede estar a los mismos 15 millones de grados que estaba el hidrógeno original, pero las partículas van más despacio. Y como van más despacio, ejercen menos presión. Entonces resulta que el Sol, desde que nació, viene perdiendo presión. Entonces hay un problema y es que viene perdiendo presión. El centro del Sol viene perdiendo presión. ¿Qué sucede cuando la presión disminuye? Pues la presión del gas disminuye, pero resulta que el peso del Sol sigue ahí. Entonces hay una lucha entre la presión y el peso. Mientras la presión sea suficiente, el peso se sostiene, pero como disminuye la presión, entonces el peso empieza a ganar, y lo que sucede efectivamente es que el núcleo del Sol se ha venido contrayendo lentamente desde que nació. Ahora, la contracción, el núcleo, no la superficie. La superficie está muy lejos del núcleo. A ver, otra vez. Estamos en examen oral, previo al examen escrito. Hilberto, venga, dígame usted, hágame el favor. Estamos hablando. Claro que es que este es el examen bacano, porque ¡uy! Con caricatura y todo, pues pucha. Esa no me la sabía. Ay, gracias. Excelente. Hilberto. Dígame, señor. Dígame, ¿qué tamaño tiene el Sol en kilómetros? Orden de magnitud, sí. El radio del Sol en kilómetros. Orden de magnitud. 5 segundos y después se equivoca. A ver, lance una cifra. Millones de kilómetros. 5.400. 5.400 kilómetros. ¿Y cuál es el radio de la Tierra? Ah, es algo. Bueno, entonces no son 5.000 kilómetros. 20 veces más eso. El Sol es 20 veces más grande que la Tierra. Sí, exacto, 20 veces. No, exacto, no, estamos bien. Equivocando. Nos equivocamos. ¿Qué le dicen sus intestinos? ¿Cuál es que este nombre? Dieguín. 100 veces. 100 veces más. 100 veces más. El Sol es 100 veces más grande. En realidad el Sol tiene 700.000 kilómetros de radio. ¿Y de qué tamaño es el núcleo? ¿El núcleo de qué tamaño del Sol comparado con el Sol completo? Es el 10% de la masa. Eso. Pero la cuarta parte del Sol. La cuarta parte del Sol. Entonces, ¿qué sucede? La cuarta parte de 700.000 kilómetros, bueno, whatever, es algo así como 200.000 kilómetros, menos de 200.000 kilómetros.
Entonces si yo tengo 700.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, hay una diferencia como de 500.000 kilómetros entre ellos. La distancia que hay desde la superficie del Sol hasta el núcleo es más o menos la misma que hay de aquí a la Luna, ¿cierto? La misma que hay de aquí a la Luna. Ah, a propósito, si pusiéramos al Sol en el lugar en el que está la Tierra, ¿cubriría la Luna o no la cubriría? Claro. ¿A qué distancia está la Luna de la... Hoy vine con ganas de cogerlos de parche, pero no, en realidad es porque tenemos que recordar que antes de que termine el curso, porque después me van a empezar a reclamar, no, esa gente que usted gradúa ya, eso no hay nada, hermano. No, no saben nada. No, es el tipo de respuestas que tenemos que empezar a ser muy cuidadosos al dar. Entonces, ¿a qué distancia está la Luna de la Tierra? Está a 400.000 kilómetros. 384. Y el Sol tiene un radio de 700.000. O sea que si pusiéramos el Sol en la Tierra, se pasaría la Luna y adicional quedaría más o menos a la mitad del camino. La Luna quedaría más o menos a la mitad del camino. Este es el momento en el que Google sería, una búsqueda en Google sería espectacular. Aquí está la Tierra, aquí está la Luna, y el Sol, digamos, posiblemente sería de ese tamaño. Entonces la Luna quedaría adentro, pero no es, no, quedaría adentro a una, quedaría, digamos, no, sí, efectivamente lo cubriría. Lo que quiero decir con esto, o el punto mío es que cuando al núcleo del Sol le pasa algo, no es que automáticamente le pase a todo el Sol, porque es que el Sol es muy grande, muy grande. Y lo aclaro porque, por ejemplo, incluso en Cosmos, en la serie, se habla mucho cuando en el capítulo de la evolución de las estrellas, que las estrellas al final de su vida colapsan. El colapso de las estrellas, y el colapso para todos en la cabeza es que toda la estrella se viene abajo. No, en realidad el único que sufre colapso, la única parte es el centro de la estrella. El centro de la estrella es en el que ocurren todos estos procesos de los que vamos a hablar ahorita. Ahora, miren qué cosa tan curiosa. En realidad, cuando el núcleo se colapsa, se calienta. O sea, en realidad aumenta la temperatura porque, digamos, aumenta también un poco la presión y al aumentar la temperatura, aumenta la probabilidad de la fusión nuclear y por lo tanto, entonces, aumenta el calor que sale del núcleo. El centro del Sol, el núcleo del Sol, hoy en día es más luminoso, más potente que lo que era antes. Y la razón es que hoy en día está más pequeño, hay más presión porque ha disminuido, porque ha aumentado la cantidad de helio. Al ser más poderoso el centro del Sol, ahí entonces es que la envoltura empieza a sufrir, porque resulta que entonces del centro del Sol sale más luz de la que salía antes, y entonces toda esa luz va a parar a la parte exterior del Sol, la parte exterior la absorbe, y como cualquier gas, al recibir calor, se expande. Entonces, el tamaño del Sol ha aumentado en realidad. Entonces, ahí vienen que la contradicción. ¿Cómo así? No es que había colapsado. El centro colapsó, produjo más luz y esa luz extra llegó a la envoltura y la ha hinchado. El Sol hoy es más grande de lo que era antes. Es más grande de lo que era antes. Esta es la primera, digamos, el primer proceso clave que ocurre cuando las estrellas empiezan a perder su combustible. Muy bien, vamos a ver si ustedes son capaces de ponerlo ahí en palabras, porque es, digamos, repito, es el proceso clave. Trate de explicar en sus palabras esta afirmación. Al principio del Sol, de la vida del Sol, el Sol era 70% menos potente, 70% la potencia que tiene hoy. ¿Por qué?
No fue la última víctima. Hilberto, no. Ah, no. No, que tú eres tú fuiste la última víctima. A ver, pues, ¿cuál es la próxima víctima? Va leyéndolo lo que está escribiendo Mateo, ¿sí o qué? Mateo. Escríbanos lo que escribió. Léanos lo que escribió. Porque a medida que transcurre la vida del Sol, el centro cada vez se hace más pequeño por la presión. Esta presión y la temperatura expanden la superficie y por eso ahora lo vemos más potente que a comparación de su inicio. Bueno, exacto. La idea es que usted que salga de sus palabras una explicación. Pero me quedó algo que no entendí. Y yo siempre me imagino, si vos le estás explicando esto a alguien, tú dices que a medida que ha ido evolucionando, la presión en el centro aumenta. Y al aumentar la presión, se expande la parte externa. La pregunta es, ¿pero por qué se expande la parte externa cuando aumenta la presión del centro? Porque el centro expulsa más temperatura y eso hace que el plasma que conforma la envoltura también se expanda. Correcto. Al aumentar la presión adentro, aumenta la temperatura, al aumentar la temperatura se expulsa más luz y al expulsarse más luz, entonces la envoltura externa absorbe la luz y, digamos, el sol se calienta. Pues esto crea una situación muy peculiar. Esto ha puesto en problemas a los astrónomos por mucho tiempo. En realidad, me disculpan en realidad hay un problema ya de redacción. Si yo les digo que el Sol era 70% más débil, ¿ustedes qué entienden? ¿Que el Sol era la mitad o menos de débil, o era la mitad de lo que es hoy, o era menos de la mitad? ¿O más de la mitad? Según eso, menos de la mitad, ¿cierto? Era 70% más débil. En realidad, la potencia era 70% la que es hoy, ¿cierto? O sea que en realidad antes el Sol era 30% más débil. Bueno, sí. Sí, muy excelente que me hagas esa pregunta. No, en realidad el helio que se produce en el centro nunca sale de ahí. Sí, se queda en el centro. Es correcto. Sí, correcto. Hacia allá vamos. Sí. Sí, pero el Sol no está funcionando helio, ¿cierto? Estamos, no. Sí. 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 Ajá, excelente. Ah, súper. Está interesante tu razonamiento, está interesante. No lo había pensado, y lo voy a pensar, pero es cierto que, claro, al haber más helio, bueno, lo que pasa es que el helio 3 no, al aumentar el helio, cuando decimos que aumenta el helio a medida que va evolucionando la estrella, es que aumenta el helio 4. Pero viene del hidrógeno. Entonces, al acabarse el hidrógeno, también se va acabando el helio 3. Ya el helio 3 va siendo menos abundante. Entonces, tu razonamiento, ¿cuál es que es tu nombre? El razonamiento de Edgar es que al aumentar la vida, como aumenta el helio, hay más helio 3 y el helio 3, la reacción del helio 3 con hidrógeno es la que más, la reacción, perdón, de helio 3 con helio 3 es la que más energía produce. Entonces, al haber más helio, debes producir más energía. Pero el problema es que en realidad el helio 3 no es el que aumenta en cantidad en la estrella a medida que va evolucionando. A medida que va evolucionando, el que aumenta es el helio 4. El helio 3 es un subproducto del hidrógeno. O sea que en realidad hoy el Sol produce menos helio 3 que el que producía al principio. Hay una cosa grave con el hecho de que el Sol antes era 30% menos luminoso. Hoy la temperatura de la Tierra
promedio, ¿cuánto es? Ustedes saben, ¿cuál es la temperatura promedio de todo el planeta? Hoy, la temperatura promedio de la Tierra es, ¿cuánto? 15 grados Celsius. 15 grados Celsius, temperatura rionegrina. ¿Cierto? Usted va a Río Negro y usted dirá, esa es la temperatura del promedio del planeta. Promediando la Antártida, promediando el desierto, todo, Barranquilla, todos caen ahí. Ok, listo. Pues resulta que esta temperatura en realidad es debida principalmente al efecto invernadero producido por el vapor de agua de la atmósfera de la Tierra. Si quitamos el efecto invernadero, la temperatura de la superficie de la Tierra serían aproximadamente 15 grados bajo cero. Usted le quita la atmósfera a la Tierra y la temperatura promedio de la superficie sería 15 grados bajo cero. A 15 grados bajo cero el agua no existe. Entonces, en realidad, lo que crea el milagro de que podamos tener un planeta habitable es el efecto invernadero. Es la atmósfera de nuestro planeta. O sea, la atmósfera no solo provee presión necesaria para que el agua pueda estar líquida, sino que además provee la retención del calor necesaria para que pueda estar por encima del punto de congelación. ¿Qué sucede? Resulta que si nos vamos al pasado, estamos hablando, por ejemplo, de, vayámonos a la Tierra hace 4.000 millones de años. Si nos vamos al pasado hace 4.000 millones de años y tenemos en cuenta lo que la astrofísica estelar nos enseña, y es que antes el Sol era 30% menos luminoso, se calcula que la temperatura sin efecto invernadero de la Tierra debió haber sido inferior a los 35 grados centígrados. Inferior a los 35 grados centígrados en el pasado, sin efecto invernadero, hace 4.000 millones de años. Ah, no, pero el efecto invernadero también existía en ese entonces. Entonces usted llega y dice, bueno, supongamos que le ponemos el efecto invernadero de hoy. El efecto invernadero de hoy sube 30 grados centígrados la temperatura. Si le sumamos el efecto invernadero de hoy, este es el efecto invernadero de hoy, entonces la temperatura de la Tierra en el pasado, por el hecho de que el Sol era más débil, debió haber sido 5 grados bajo cero. 5 grados bajo cero era la temperatura de la Tierra cuando el Sol nació. Y entonces, claro, los astrofísicos dicen, entonces la Tierra cuando nació no tenía, el agua no existía, porque a 5 grados bajo cero, o el agua que existía estaba toda congelada. Pero todos ustedes saben, y hace poquito descubrieron que hay unas evidencias en unos cristales de zircón que han descubierto en las rocas más antiguas de la Tierra. Son cristales del elemento zircón que resulta que se sabe por la química que no se forman sino en agua líquida. Solo se pueden formar en agua líquida esos cristales de... El último que lo descubrieron, tenía una edad de 4.4 mil millones de años. 4.400 millones de años. Uséase que hace 4.400 millones de años ya la superficie de la Tierra tenía agua líquida. Y entonces, inmediatamente uno ve esto y ve este dato, entonces uno dice, ¿y entonces en qué parte me están diciendo mentiras? ¿Cierto? A esa contradicción entre lo que la astrofísica estelar enseña y lo que la evidencia en la Tierra nos muestra, se la llama la paradoja del Sol joven. La paradoja del Sol joven. Y les cuento que es un problema abierto en la astronomía contemporánea. Nadie sabe esto. O sea, todo el mundo cree que los misterios de la astronomía en realidad todavía están ya en el orden de las cosas más exóticas, el origen del universo, la naturaleza de la materia oscura, pero ni siquiera en el vecindario nuestro hemos podido resolver este problema. El Sol joven era demasiado débil para sostener el agua líquida que sabemos existe en la Tierra. Claro, entonces empiezan las explicaciones, muy bien. Entonces dicen, sí, pero es que usted está aplicando el efecto invernadero de hoy. Puede que en ese entonces hubieran otros gases de invernadero. Esa explicación, por ejemplo, es la que dio Carl Sagan
en una teoría, un artículo que se publicó en Nature, en Science, no recuerdo, en donde él decía es que el efecto invernadero de antes pudo haber sido 50 grados centígrados porque la composición química de la atmósfera era diferente. Claro, no estamos hablando aquí de la Tierra en un estado que ya no es ese estado que nos pintan también los libros volcánicos, donde la Tierra todo es, digamos, está cubierta de magma. Eso en realidad ocurrió en una etapa de la Tierra antes de la formación de estos circones. Entonces, digamos que estamos hablando de una Tierra en la que ya supuestamente la actividad volcánica así masiva, gigantesca, ha desaparecido. Los impactos también calientan la Tierra, pero supongamos que ya los impactos, digamos, ha disminuido la cantidad de impactos. Aún así, el Sol no era lo suficientemente poderoso. ¿Alguien? Vos alzaste la mano, no te pasé el micrófono. Otra teoría dice que posiblemente, digamos, la misma vida en la Tierra pudo haber sido un factor determinante en hacer que la temperatura de la Tierra aumentara. Y esta es una situación muy curiosa porque implicaría que la vida funcionaría como una especie de aire acondicionado que podría ser capaz de regular la temperatura del planeta para hacerla, para hacer al planeta apto para su propia existencia. Lo que es bastante raro porque uno pensaría entonces, no, la Tierra primero tuvo la temperatura adecuada para la vida surgió y ya de ahí, pero no, podría ser, y eso dice una teoría, podría ser que la vida y las condiciones de habitabilidad hubieran surgido simultáneamente. O sea, que el proceso de hacer a un planeta habitable es full package, viene junto, no se puede separar, no se puede pensar que viene lo uno primero y después viene lo otro. Esas son teorías que ya están, digamos, considerándose actualmente. Lo cierto es que el problema no se ha resuelto. Y el hecho de que el Sol antes tuviera más hidrógeno en el centro y por lo tanto tuviera más grande el núcleo porque la presión era mayor y por lo tanto menos luminosidad salía de él y el Sol era más cortico, nos tiene todavía emproblemados en la astrofísica. Bueno, ¿qué sucede después? Entonces ya pasamos, el Sol va a continuar aumentando su luminosidad. Y ahí es donde yo le explicaba, unos 200 millones de años, el Sol va a ser tan luminoso, o sea, va a ser un poquito más luminoso, que la cantidad de luz ultravioleta y luz visible que va a llegar a la Tierra va a ser tan alta que las plantas, los organismos fotosintéticos se van a saturar de luz. Se dice que las plantas fotosintéticas de las que nos alimentamos la mayoría en la Tierra, que son el maíz, el trigo, etcétera, se van a morir por exceso de luz. A no ser de que evolucionen, que es la otra cosa que sabemos que pasa, ¿cierto? Yo soy optimista en realidad con la vida siempre, y yo creo que la vida se adapta a todos los cambios, pero si cogemos el mismo maíz que estamos sembrando hoy, y el mismo trigo, y nos vamos hacia el futuro, a un sol más luminoso, nos quedamos sin maíz y sin trigo para alimentar marranos y vacas, que es lo que estamos alimentando con eso, y hay una gigantesca hambruna debido a un aumento de la luminosidad solar. Sí, el micrófono. Lógica natural, el proceso arrastra el otro. ¿Cuál proceso? Usted dice que el Sol va a ser más luminoso. Sí. Las plantas no van a contemplar esa luminosidad. Exacto. Pero yo creo que esa vaina se va dando paulatinamente. Eso no es así de... No, exacto. Sí, exacto. Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Ellas aprenderán. Las plantas aprenderán a trabajar con más calor. Claro, correcto. Es una lógica. Claro. ¿Ah? No, estamos completamente de acuerdo. La pregunta es... pero es cierto, es una cosa, digamos, inevitable o no, la vida en realidad. Difícil de superar son los cambios abruptos, los choques. En ese puede que no tenga el tiempo de adaptación, pero si es una cosa paulatina, sí hay una evolución de todas las especies para obtener esa capacidad de adaptación. Bueno, por ejemplo, el maíz de hace 20 siglos no era comestible. No era comestible. Claro, ahí lo que hay es una presión evolutiva artificial. Ahora bien, lo que también puede suceder es que, bueno, eso es la evolución es que las especies actuales sean reemplazadas por nuevas especies. O sea, que prepárense porque no van a haber cornflakes en el futuro, sino que posiblemente van a estar alimentándonos de otras plantas. Bueno, el futuro me refiero a unos 200 millones de años, entonces no se preocupen. Bueno, pero la cosa continuará. O sea, el Sol no va a quedar ahí viendo cómo las plantas de pronto van evolucionando, lo que la cosa empeora. Resulta que
cuando el núcleo del centro cuando el centro del Sol se haya comido prácticamente el 100% del hidrógeno, no va a haber nada de hidrógeno en el centro, y entonces va a haber ahora una crisis energética grave, porque ya la temperatura del centro-centro pues es muy alta, pero se está radiando, se está emitiendo el calor de ese núcleo, y al emitirse se va enfriando, como un tinto. Pues si usted pone el tinto caliente a 40 grados en una mesa, y con el tiempo pues se vuelve de 20, después de 10, y después se lo toma uno, ¿cierto? Entonces resulta que el núcleo del Sol, si deja de tener reacciones nucleares, se enfría como un tinto. Al enfriarse, baja la presión aún más, y al bajar la presión, el núcleo se contrae aún más. Entonces, ¿qué sucede? Realmente el colapso de hoy es un chiste comparado con el colapso que sobrevendrá cuando ya no haya realmente reacciones en el núcleo. En ese momento ocurre un milagro, y el milagro es que al ocurrir ese colapso del núcleo interior y al aumentar la presión, va a aumentar tanto la temperatura que el hidrógeno, que antes no se fusionaba y que estaba alrededor del núcleo, se va a encender. ¡Pum! Y entonces va a aparecer una nueva fuente de energía, y es la misma fusión del hidrógeno, pero ya no en el centro, sino alrededor del centro. Es como si usted tuviera un carro, el carro funcionaba con gasolina, y cuando se le acaba la gasolina usted empieza a quemar las llantas y los muebles a ver si nada sigue funcionando. Entonces el Sol va a empezar a quemar los muebles a ver si de pronto se sostiene, y a ese proceso se lo llama la fusión en capa, y digamos funciona, como digo aquí, como una especie de pensión de la que va a vivir el Sol por un tiempo. En ese proceso el Sol, en el diagrama de Hertzsprung-Russell, hace esto, o la mayoría de las estrellas. Arranca de la secuencia principal y su luminosidad empieza a aumentar, y entonces por lo tanto las estrellas empiezan a moverse hacia arriba, ¿cierto? Aquí se muestra que también se empiezan a mover un poco hacia el lado derecho del diagrama de Hertzsprung-Russell. Vamos a ver cómo está la intuición otra vez, cómo están los intestinos. Según este diagrama, si arrancamos con el Sol, bueno, arrancamos con una estrella un poquito más pesada, por ejemplo Sirio. Si arrancamos con Sirio, a medida que vaya evolucionando, va a aumentar un poquito su luminosidad, pero sobre todo se va a enfriar. A superficie de Sirio se va a enfriar. Hoy Sirio es blanco, pero a medida que va pasando el tiempo, el Sirio va a empezar a perder esa blancura, y va a empezar a ponerse, por ejemplo, un poco más amarilloso. Pregunta: ¿a qué se deberá que la superficie de las estrellas, al envejecer, según lo que acabamos de explicar, se vayan haciendo más rojizas? ¿Por qué las estrellas perderán en su superficie temperatura? Si lo que uno debería esperar, no es que se calienten más porque hay más luz, etc. ¿Por qué al aumentar, al evolucionar la estrella, se irá perdiendo temperatura en la superficie? ¿Qué decís? Los intestinos, el sistema digestivo tuyo, ¿qué dice? Lo primero, a ver. Vamos a ver, entonces yo te voy a dar, ya te voy a ir diciendo. Entonces resulta que del centro cada vez se produce más luz. Entonces al producirse más luz, la luz cae en la envoltura. Y entonces al caer en la envoltura se hincha. Se va dilatando. Pues se va dilatando. Pero según lo que nos dice este diagrama, la superficie se va enfriando. ¿Por qué se va enfriando? Al dilatarse, la superficie se va enfriando. La misma se está alejando de la fuente de calor. En realidad la palabra clave fue expansión. Sí, pero Dale. El núcleo del Sol es el que te está aumentando su temperatura. Exacto. El núcleo del Sol. Núcleo. Entonces, sí, por la dilatación se está alejando más del centro, entonces hace que... Correcto. Que la temperatura, pero de la envoltura, del exterior, disminuya. Además de que la expansión misma, exacto, de los gases, ustedes saben que cuando un gas se comprime, se calienta. Y cuando expande, se enfría. Entonces el Sol va a empezar a enfriarse y a ser más luminoso. El enfriamiento es lo que lo conduce a convertirse en un objeto rojo. Todos sabemos que el Sol se va a convertir en un objeto rojo. ¿Por qué? Se expande y al expandirse se enfría. Gracias. El Sol tiene el proceso de producir calor en el centro, ¿sí? Entonces ¿El Sol tiene qué?
de producir calor en el centro. Entonces él tiene un ciclo que produce su energía en el centro y ya tiene su mecanismo de irradiar la energía hacia las capas exteriores. Si el sol se le va acabando, se va volviendo rojo, es porque con el mismo ciclo, con la misma forma, el mismo flujo de calor que él tiene, se le van a ir enfriando las partes exteriores. O sea, digamos, a ver, si vas disminuyendo, para ese ciclo que tiene, vas disminuyendo la temperatura en el centro, vas disminuyendo tu combustible en el centro, la superficie, hombre, me irradiaba, por ejemplo, tantas calorías por segundo, ya no me irradian, entonces ella se va a ir enfriando, se va volviendo rojo. Ese es justo lo contrario. Pero ya lo dijiste, yo lo que estoy diciendo es, si usted se atreve a equivocarse aquí, posiblemente después no se va a equivocar pero venga, donde es más vergonzoso. Pero venga, es que después, pero es que después viene la otra etapa, viene la otra etapa, que es la etapa de quemar la capa superior donde la energía va a aumentar. ¿Sí me entiende? Pero ese es otro mecanismo de transferencia de calor que él tiene. Bueno, pero entonces, pero voy a pegarme el error. No, el asunto es que cuando el centro del Sol se contrae, en realidad aumenta la cantidad de luz que produce. O sea, curiosamente, a medida que se le va acabando el combustible al centro, produce más luz. Es una cosa medio paradójica. El centro del Sol va a producir más luz a medida que más envejezca. ¿Por qué razón? En realidad la razón es porque la producción de luz no depende de la cantidad de combustible solamente, sino también de la temperatura del combustible. Entonces lo que sucede es que va a haber menos hidrógeno, pero va a estar hirviendo ese hidrógeno y va a producir mucha luz. El enfriamiento de la capa superficial no es porque haya menos luz, sino porque es que la cosa se expande y los gases al expandirse se enfrían. Lo otro, hay aumento en la cantidad de luz, no solamente cuando el Sol, como lo tenemos ahorita, es helio e hidrógeno mezclado, todavía está quemando un poquito de hidrógeno. Cuando se acabe, ahí está aumentando la potencia. Cuando se acabe completamente el hidrógeno en el núcleo y empiece a vivir de la pensión, en el proceso va a seguir produciendo cada vez más luz, el centro del Sol. El centro del Sol va a producir cada vez más luz. ¿Hasta cuándo pasa esto? Porque, ojo, entonces el centro ya es estéril. El centro ya no puede producir absolutamente ni una gota de energía, pero sigue en colapso y entonces empieza a vivir de la pensión. ¿Pero de la pensión hasta cuándo? Entonces resulta que hay una situación muy especial y es que la cosa es aún más grave porque todo en la muerte de las estrellas, creo yo en la muerte de todo, es un proceso un poco de como una especie de bola de nieve. A usted, usted se quiebra un hueso ya, digamos, teniendo muy poco calcio en los huesos, entonces tiene que acostarse en una cama para recuperarse por la quebrada, pero resulta que es como usted ya también está en una etapa de su vida en donde sus tejidos son más frágiles, al acostarse en una cama, entonces ya empiezas a sufrir por otras cosas, por los músculos, porque no está utilizando el corazón, etcétera. Entonces, digamos que un problema conlleva otro problema y ese problema conlleva otro problema y ahí es donde se produce el desenlace final de la estrella. Miren el problema que le viene a la estrella cuando empieza la fusión del hidrógeno en capa. Entonces la estrella como que siente un aliviecito porque empezó a recibir un salario que no esperaba, pero resulta que la fusión del hidrógeno aquí empieza a producir helio que va a parar al núcleo. Entonces el núcleo de helio, claro, como dice Lucho aquí, el helio es más pesado, entonces el núcleo de helio ya había alcanzado una cierta masa de la vida del Sol, pero además por el hidrógeno estar quemándose aquí, la masa del núcleo del helio empieza a aumentar aún más debido a la fusión en la parte exterior. El helio es basura en esta fase de la estrella y el resultado es que con el tiempo entonces el núcleo del helio empieza a aumentar y empieza a aumentar su masa y empieza a aumentar su masa. Chandrasekhar, que ustedes saben que es uno de los protagonistas de la historia de la astrofísica estelar, y otro autor, Chomber, calcularon que si la masa del núcleo de helio en esta fase de la estrella alcanza aproximadamente un 10% de toda la masa de la estrella, entonces ocurre un colapso repentino y brusco y violento.
Y ese colapso repentino, brusco y violento, digamos, es el que marca el inicio de la siguiente etapa de la vida de la estrella. Cuando la estrella ha alcanzado este punto, entonces miren ya en lo que se ha convertido. Entonces la estrella se ha vuelto mucho más luminosa de lo que era. El Sol, digamos, todo esto que acabo de contar, que lo contamos en unos minutos, nosotros aquí, le va a ocurrir al Sol en posiblemente 5.000 millones de años. En realidad, al Sol, más o menos en unos 3 o 4.000 millones de años, ya el hidrógeno se le habrá acabado completamente en el centro. Y de ahí, en unos 1.000 millones de años, va a alcanzar ese punto en el cual ya la cantidad de helio en el núcleo empieza a ser crítico. Cuando eso pase, el Sol se habrá convertido en una gigante roja. Entonces, el crecimiento de la estrella debe al aumento de la luminosidad del centro, y lo que usted va a tener entonces es una estrella en la cual en el centro hay un núcleo de helio inerte, posiblemente que esté a punto de colapsar, rodeado por una capa de hidrógeno en fusión. Entonces es muy curioso porque usted puede decir, tranquilamente viendo una estrella gigante roja en el cielo, y usted sabe que la mayoría de las estrellas rojas que uno ve en el cielo es porque son gigantes, usted puede decir, a esa estrella ya se le acabó el hidrógeno. Esa estrella que hay ya no está fusionando hidrógeno. Y eso lo hacemos gracias ¿qué se hizo el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Ah, gracias. Que delimita, digamos, el límite de esa... De la estrella. De la estrella, cuando sí. se convierte en la gigante roja. Sí, porque no, digamos, no desaparece, pues, sino que queda como un límite gigante. Sí, interesante. ¿A dónde llega ese límite? Sí, esa es una pregunta. Sostener la isla. Es una pregunta interesante. ¿Hasta dónde llega una estrella? Esa es digamos, por ahí empezaría. ¿A dónde termina el Sol? ¿Dónde termina? Si el Sol es un objeto gaseoso, ¿dónde termina un objeto gaseoso? ¿Ustedes qué dirían? ¿Dónde termina un objeto gaseoso? ¿Cómo? Hasta donde es opaco. Justo. Sergio, monitor para la próxima. Correcto, resulta que el límite de las estrellas no es un límite físico, no es un límite concreto, no es algo en lo que uno pueda poner una bandera, sino que es un límite óptico. En realidad lo que sucede en una estrella, que es una bola de gas, digamos, gigantesca, es que la luz que se produce dentro de la estrella, cuando trata de abandonarla, es absorbida. Absorbida y reemitida, absorbida, reemitida, absorbida, reemitida. Y anda dentro de la estrella como un borracho. No hemos contado esta historia, pero la luz le puede tomar, ¿cierto?, 200.000, 300.000 años mientras hace todo este recorrido dentro de la estrella. Muy bien, durante un borracho. Pero ¿qué sucede? A medida que va saliendo, la densidad del gas va disminuyendo, las propiedades del gas van disminuyendo y la luz empieza a poder viajar un poquito más lejos de lo que viajaba antes. Pues bien, hay una capa, y es una capa esférica. Y es una capa esférica, ¿por qué? Por la simetría, porque es un objeto gaseoso. Hay una capa esférica en donde cuando la luz llega allí, cuando la luz llega a esta capa esférica, la absorción del gas circundante es tal que un rayo de luz viaja típicamente una distancia que es más grande que la estrella. Entonces, en el centro de las estrellas, este es un dato pues en el centro de la estrella, un rayo de luz viaja típicamente el equivalente a un grosor de un cabello humano. Eso es lo que viaja un rayo de luz en el centro del Sol. Cuando llega a la superficie del Sol, un rayo de luz es capaz de viajar 1.000.000 de kilómetros sin encontrarse con nada. Como viaja 1.000.000 de kilómetros, si viaja 1.000.000 de kilómetros en esta dirección, puede que se encuentre otra vez con un átomo y quede otra vez atrapado. Pero si por casualidad el 1.000.000 de kilómetros es para afuera, ya, hasta ahí llegó. Ese fotón nunca vuelve a estar en el Sol. Entonces, a esta superficie en la cual los fotones empiezan a viajar distancias más grandes que el tamaño de la estrella misma, la llaman la fotosfera, y es lo que define lo que llaman la superficie de la estrella. Entonces, este es el borde de la estrella. En el caso de la... ¿Pero qué sucede? Ojo con esto. Esto no significa que aquí afuera no haya gas. El Sol continúa. Es más, ustedes saben, y es posible que lo discutamos, lo conversemos en esa sesión extra que espero que podamos programar. Ustedes saben que nosotros vivimos dentro del Sol. O sea, la Tierra está metida dentro de la atmósfera del Sol.
Entonces, en el caso de una enana, de una gigante roja, sucede exactamente lo mismo. Hay una fotosfera, pero la condición es muy especial. Resulta que en el caso de la gigante roja... Ah, bueno, pero la pregunta... ¿Cuál es tu nombre? Diego. La pregunta de Diego era otra. La pregunta es ¿por qué esa envoltura, al ser tan gigante, no se escapa? Aunque la estrella haya crecido, la gravedad, digamos, sigue siendo lo suficientemente grande como para mantener unidos los átomos a la estrella. Pero la densidad de la fotosfera de una estrella gigante roja es nula. Ustedes recuerdan la densidad de la superficie del Sol, es una densidad como la de un vacío. Si usted se va a una gigante roja y se para en la fotosfera, repito, no habría superficie y posiblemente usted tampoco vería absolutamente nada. Excepto, eso sí, mucha hijueputa luz, ¿cierto? Ya les dije que el problema de ir en una nave espacial al Sol es que usted lo evapora en la luz. A usted lo evapora la luz. Cerca de una gigante roja sería más cómodo estar que en la superficie del Sol. La historia de lo que le sucede a las estrellas a veces se cuenta en el diagrama de Heston-Russell en un camino que llaman las trayectorias evolutivas, que lo único que hacen es mostrar no el recorrido de la estrella en el espacio, sino cómo va cambiando la luz de la estrella, las propiedades, la luminosidad y el color. Entonces aquí vemos cómo cuando el Sol nace, entonces aquí vemos el aumento en la luminosidad del Sol, y aquí en este diagrama que hay aquí, que ha sido calculado con computadoras, se marca los momentos en los cuales ocurren distintas cosas. Entonces miren cómo el Sol, esta es la fase en la que fusiona hidrógeno, esta es la fase en la que, digamos, nosotros vamos a estar, esta fase de 1 a 2 es la que puede durar aproximadamente 10.000 millones de años. Después viene digamos, cuando empieza a contraerse debido a la desaparición del hidrógeno, el establecimiento de la fusión del hidrógeno en capa ocurre aquí, y esta fase queda aquí, que miren lo que sucede a medida que el Sol va creciendo, ¿cierto? En tamaño, hay un punto en el cual inclusive su luminosidad empieza a disminuir, porque ya el centro no produce tampoco toda la potencia que producía antes. Aquí dice, se empieza a adelgazar, se le empieza a acabar la pensión a la estrella. Hay una cosa que es importante decirla y es la siguiente: realmente el Sol no se convierte súbitamente en una gigante roja, sino que se convierte cuando pasa algo en la estrella. La estrella empieza entonces a crecer, y hay un momento en el cual ha crecido a un tamaño tal que ya la parte externa de la estrella no es plasma, no es completamente plasma, sino que empieza a llenarse de átomos. Empieza a llenarse de átomos con electrones. Y los átomos con electrones son muy absorbentes, absorben mucha luz. En realidad, lo que infla la estrella en esta última etapa, que es lo que se ve aquí, lo que la infla no solamente es el calor que viene del centro, sino también el hecho de que la estrella se ha enfriado tanto que se vuelve muy absorbente, y esa absorción hace que el poco calor que venga desde el interior, digamos, produce una hinchazón terrible. Las inflamaciones en la vejez son mucho más duras para la estrella. Bueno, muy bien. A ver pues, otra vez, en sus palabras entonces. Allá es que ustedes hablan de aquí con una historia más o menos razonable para contar en las fiestas en diciembre, ¿cierto? O en Cartagena ahora en vacaciones. Entonces, en sus palabras, ¿por qué las estrellas se vuelven gigantes al acabárseles el hidrógeno? Señora, ¿cómo estás? Bien. Pero tenemos un núcleo más pesado, entonces entonces produce más luminosidad, y entonces esa luminosidad
empuja las capas externas de la estrella. Empuja las capas externas de la estrella afuera. Muy bien, pero ¿por qué tenemos más luminosidad? Porque el núcleo es más pesado. Porque al ser más pesado hay más temperatura, más energía, entonces produce más energía. Entonces, es el peso lo que determina que haya más luminosidad en el cielo. La presión. Es la presión. Hay una mayor probabilidad de que haya más fusiones. Correcto, pero ¿por qué aumentó la temperatura? ¿Por qué aumentó la luminosidad del centro de la estrella? Debido a que me imagino que hay una mayor cantidad de colisiones de los núcleos de hidrógeno, que está más comprimido, más compacto. Más compacto. Entonces, en realidad lo que sucede es que aumenta la temperatura por el colapso. Al no haber energía, al no haber fuentes de energía en el centro, colapsa, más luminosidad, va para la envoltura y ya dijimos, la envoltura se expande con el calor. Pero hay un factor que le tienen que agregar necesariamente porque el hinchamiento producido por ese aumento de la luminosidad del centro sería un hinchamiento suave. Sería un hinchamiento, él se pondría un poquito gordo, ¿cierto? Lo que hace ya, lo que dispara el hinchamiento grande que convierte al Sol en un objeto que va a tapar seguramente a Mercurio y a Venus, es el hecho de que la envoltura se vuelve también más opaca. Al crecer se enfría, al enfriarse se vuelve más opaca y al volverse más opaca entonces el fenómeno se dispara y hace que la estrella crezca aún más. Si la estrella crece y crece y crece, finalmente va a pasar lo que Diego predijo, y es que las capas exteriores deberían eventualmente despegarse y terminar, digamos, en otro lugar. Pero el asunto es que la estrella no crece indefinidamente, la estrella no va a crecer indefinidamente. Algunos eventos detienen, digamos, el crecimiento. Y en particular hay un fenómeno, que es el que voy a explicar en este rato que nos queda, que marca el fin de ese crecimiento o que hace que las cosas empiecen a funcionar de manera diferente. Resulta que usted puede comprimir un gas de forma indefinida, pero no, usted puede comprimir un gas todo lo que quiera, pero hay un punto en el que el gas le empieza a llorar. A ver, cuéntame una cosa, aquí en el ambiente de la Tierra, ¿qué sucede si yo cojo un gas, no sé, por ejemplo, nitrógeno, el aire, y lo empiezo a comprimir, y lo empiezo a comprimir, lo empiezo a comprimir? Puedo comprimirlo indefinidamente y seguir teniendo nitrógeno. ¿Qué pasa si yo comprimo el gas, digamos, indefinidamente? Se puede licuar, correcto. Puede ocurrir un cambio de fase, ¿cierto? Un cambio de estado físico. En particular, en realidad, así es como hacen el nitrógeno líquido, ¿cierto? El nitrógeno líquido que utilizan los equipos médicos para enfriarse. Y es, hacen una combina, cogen aire convencional y con una combinación de presión y temperatura logran que el gas pase a un estado diferente. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que algo parecido le va a pasar al helio del centro del Sol a medida que este proceso continúa. Va colapsando porque ya no hay hidrógeno, va colapsando. Y hay un momento en el cual el helio del centro del Sol va a cambiar de estado. Hasta este momento habíamos dicho que el centro del Sol y el Sol completo era gaseoso. Pero va a haber un momento en el cual el centro del Sol va a pasar a un estado que es más parecido al estado líquido o al estado sólido. De alguna manera uno podría describir este cambio como un cambio, como si el centro del Sol se solidificara. A ese cambio, digamos, no se lo llama solidificación, sino que se lo llama en la astronomía degeneración. El centro del Sol se vuelve un degenerado, ¿cierto? El Sol se va a degenerar al final de su vida, degeneración. Que también, correcto, en el caso de Júpiter, por ejemplo, hay una transición adentro de Júpiter por la presión al estado líquido. Ese sí es al estado líquido. En el caso del Sol, él hace una transición a un estado que no es el estado líquido, tampoco es un sólido, sino que se llama un estado de degeneración. ¿Qué es el estado de degeneración? Ya que no tengo pues las diapositivas ahorita que nos traigan el cargador, lo vemos ilustrado. El estado degenerado es un estado bastante peligroso y que es realmente el que desencadena
la muerte de la estrella. O sea, la estrella podría simplemente desintegrarse su envoltura mientras su centro colapse indefinidamente en un agujero negro si no fuera por alcanzar el estado degenerado. Hombre, lo que diferencia a un gas en estado normal a un gas en estado degenerado es lo siguiente. Resulta que si nosotros cogemos un gas y hacemos una estadística en el gas, por ejemplo, que hay en esta habitación, de cuántas partículas, vamos a hacer un histograma, vamos a hacer una encuesta, de cuántas partículas, número de átomos o número de moléculas hay en este gas, en función de a qué velocidad van, resulta que lo que se descubre es que en esta habitación hay partículas que se mueven a velocidad de estoy pegando en el animalejo este que va muy despacio, de caracol. Hay partículas en esta habitación que van a 1 centímetro por segundo, se mueven a una velocidad nula, y hay partículas en esta habitación que van casi a la velocidad del sonido. Pero las partículas que van casi a la velocidad del sonido son pocas, y las que van a velocidad caracol son también muy pocas. En realidad existe una clase media dentro de esta habitación que es la que representa la mayor parte de las partículas. En esta habitación creo que las partículas van alrededor de unos 500 kilómetros por hora, el promedio. Este histograma es muy importante en la física, se lo llama la distribución de velocidades en un gas. Y es una de las características de los gases. Existe una velocidad promedio a la cual se mueven las partículas en un gas. Bueno, ¿por qué cuando un gas se calienta ejerce más presión si usted calienta el gas dentro de una olla a presión, obviamente hay más peligro de que la olla estalle? La razón es que cuando la temperatura aumenta, en términos de la estadística, lo que sucede esencialmente es que el promedio de velocidad aumenta. Podríamos hacer una analogía con la economía. En el gas de esta habitación, pues hay gente muy pobre, hay gente muy rica y hay gente de clase media. Bueno, pero no, la analogía con la economía no me va a funcionar, ¿cierto? Porque en realidad en la economía el pico está por aquí, ¿cierto? La clase media está por aquí, sufre mucho, y la otra está por aquí, chiquitita, pero ella es la que gobierna el país. Pero bueno, listo. Entonces, digamos que en los gases sí hay lo que debería pasar, y la clase media aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la temperatura, voy a convertir este histograma, esta encuesta, en una curva, ¿cierto? Para que la cosa sea más sencilla. Cuando aumenta la temperatura en un gas, lo que pasa esencialmente es que esta curva se mueve hacia la derecha. Entonces, al aumentar la temperatura, como la temperatura es energía, lo que sucede es que la clase media es más rica. Y entonces, al aumentar la temperatura en el gas, lo que sucede es que hay cada vez más partículas que tienen cada vez más velocidad. Y al tener más velocidad, dan más duro, y eso es lo que hace que el gas tenga, digamos, ejerza una presión mayor. Caliente un gas y la cosa explota. La capacidad que tienen los gases, o esta propiedad que tienen los gases, que es muy natural, es decir, incluso uno ve esta explicación y dice, no, pero es obvio, al aumentar la temperatura aumenta la presión porque las partículas tienen más energía. Pero ¿qué sucede en un gas degenerado? Lo que hace el hidrógeno, muchachos. Miren las gafas, por favor, miren las gafas, salieron blancas, salieron transparentes. Transitions. ¿Qué pasa en un gas degenerado? Lo que pasa en un gas degenerado es lo siguiente. No le hemos metido a esta explicación la mecánica, la teoría cuántica. Todo estaba bien hasta que este pelado le empieza a dar por hablar de la teoría cuántica. ¿Qué pasa con la teoría cuántica? La teoría cuántica dice, primero, que las partículas subatómicas o los objetos microscópicos no tienen en realidad cualquier energía, cualquier velocidad, sino que solo pueden tener ciertas velocidades. O sea que en realidad las partículas, los átomos en un gas solo pueden tener ciertas velocidades. Ciertas. Es como si el espacio de las velocidades, ¿cierto?, fuera una especie de auditorio en donde cada velocidad es una silla en la que se acomodan las partículas.
Muy bien, entonces, ¿qué sucede en esta situación? Entonces, cuando yo digo en realidad que hay gente de clase media, piensen en las sillas como si fueran un conjunto cada uno de estos estados de velocidad, como si fueran los estratos socioeconómicos, pero hablando aquí como de estrato 0.1, 0.2, 0.3, como si fueran un nivel de estrato así muy fino. Entonces, ¿qué sucede? En una sociedad normalmente, ojo, cuando digo que solamente puede tener estas velocidades, es que no hay partículas con velocidades intermedias. Entonces, en un gas convencional, lo que sucede es que hay partículas a una cierta temperatura, en la mayoría de los estados o de las sillas que están ocupados son estos por aquí, y estos están ocupados por algunas partículas. Estos están ocupados solo por algunas partículas. Entonces, hay un montón de sillas ocupadas por aquí, en el auditorio, y hay pocas sillas ocupadas en esta parte del auditorio, y pocas sillas ocupadas en esta parte del auditorio. El efecto, sin embargo, es el mismo. Sea con mecánica cuántica, sea sin mecánica cuántica, el efecto sigue siendo el mismo. A una cierta temperatura, la energía o la velocidad de las partículas, digamos, está más o menos por aquí. Al aumentar la temperatura, ¿qué pasa? Al aumentar la temperatura, lo que sucede es que las partículas se mueven de sillas a otra parte del auditorio, para acá, ¿cierto? Y al hacerlo, su velocidad aumenta y ejercen más presión. Pero ahora hagamos este experimento o pensemos en este problema en una estrella que ha perdido el hidrógeno y que ha colapsado. La estrella se encuentra, por ejemplo, a 50 millones de grados. Y a 50 millones de grados, la velocidad típica de la clase media de las partículas es esta. Pero ¿qué sucede? En este caso, el núcleo ha disminuido de tamaño y están tan apretadas las partículas, tan apretadas entre sí, que empieza a ocurrir una cosa que es, digamos, absolutamente milagrosa, y es esta. Resulta que hay tantos electrones y tantos átomos que ellos empiezan a reclamar, a pedirse entre sí las sillas que están en la zona, digamos, que les corresponde. Pero ¿qué sucede? Por un fenómeno cuántico, los electrones o las partículas que hay en el centro de la estrella no pueden estar en la misma silla al mismo tiempo. También sucede con las personas, pues, excepto las parejas, pues uno no puede sentar más de dos en una silla. Y entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los electrones, que son muchísimos, y los átomos, quieren acomodarse en estas sillas, pero no caben. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a ser empujados a las sillas vecinas. Entonces, en esta situación, lo que sucede es que los electrones empiezan a ocupar sin querer todos estos estados y quedan completamente ocupados. Pero lo que es peor, como no hay espacio, todos quieren estar aquí, empiezan a ocupar también estos estados. No hay espacio para ellos, empiezan a ocupar estos estados. Y entonces empieza a suceder una cosa muy rara. A pesar de que la temperatura es 50 millones de grados, el gas se empieza a llenar de partículas con una velocidad impresionante, solamente debido a que no había espacio. Solo debido a que no había espacio, las partículas empiezan a tener una velocidad impresionante. Entonces, en este gas de 50 millones de grados, donde la clase media debería tener esta velocidad, en realidad empiezan a aparecer partículas con esta velocidad. El equivalente es que en este gas, la presión no es la presión normal de 50 millones de grados. La presión en este gas, que es debida a la velocidad, empieza a ser la equivalente a la de un gas a 500 millones de grados. Entonces, este es un gas en el que hay más presión, pero hay más presión no por efecto de la temperatura, sino por efecto del apretamiento de los electrones. Los electrones empiezan a estar tan apretados que ejercen una presión enorme. Lo peor de este gas, o la situación más grave en este gas, es la siguiente. Una vez están todos apretados, el gas, si usted le aumenta la temperatura al gas, la presión no cambia. Aumentar la temperatura del gas, lo único que hace es decir que en condiciones normales las sillas que deberían estar ocupadas son estas. Pero papito, el auditorio está lleno, huevón. ¿Qué va a cambiar si aumenta la temperatura? Entonces este gas es un gas en el cual los cambios en la temperatura no producen cambios en la presión. Entonces miren las dos consecuencias que tiene el hecho de que la estrella o el centro de la estrella se vuelva, digamos, esté absolutamente taqueado de partículas. Las dos consecuencias es, primero, que la presión es mucho mayor que la que había antes.
La presión es mucho mayor que la que había antes. Ya no se necesita temperatura para que haya presión. Ya no se necesita temperatura para que haya presión. Eso es el equivalente a decir, el centro de la estrella se vuelve increíblemente duro. Ahí es donde yo digo que la estrella pasa de ser como un gas a ser un sólido o un líquido. Ese es el cambio. Este es el cambio de estado que sufre la estrella. Primera condición, el centro de la estrella se vuelve duro. Ahí sí, usted va al centro de la estrella con un martillo, la golpea y el hijo de puta martillo rebota, hermano. O sea, no era como antes que usted iba al centro de la estrella, era un gas, pues muy caliente, pues el martillo se derretía, pero bueno. Y la otra situación especial que tiene esta materia es que usted la calienta y no aumenta la presión. Y eso es gravísimo. Eso es como cuando una persona, usted la molesta, la insulta, la jode todos los días y la persona tranquila. Tranquila. Usted sabe que eso es un hijo de puta haya presión, hermano. O sea, a esa persona le va a aguantar usted insultos 3 años y cuando explote, weón, ¿cierto? Le va a volar mierda al zarzo. O sea, esa persona después va a matar a toda su familia, ¿cierto? El día de mañana usted ¿cierto? Le dice, por favor, no estornude encima mío, y él lo mata por decirle eso. Es mejor que la gente se vaya liberando, ¿cierto? Yo te insulto, que me mata, que entonces qué, ¿cierto? Es mejor que haya una gente como medio braverita, porque usted sabe que la presión va a estar controlada. En las estrellas, al final de sus vidas, las estrellas al final se vuelven ollas a presión debidas a este cambio. Esto es lo que nosotros llamamos entonces en astrofísica la degeneración de la materia estelar, y como les digo, como les decía hace un momento, ya vamos a ver cómo esto es lo que finalmente conduce a la muerte de la estrella. La muerte de las estrellas se produce porque la materia se vuelve dura y desarrolla una situación en la que no se puede liberar la tensión o no se pueden liberar las presiones debidas al aumento en la temperatura. Bueno, en las diapositivas está digamos, hay digamos una explicación gradual, digamos, utilizando unos diagramas un poquito más suavecitos para que lo miren, pero es muy importante que sea hoy o sea después usted desarrolle una, digamos, intuición, una comprensión, aunque sea básica, de lo que es el estado degenerado, porque es la clave de la muerte de las estrellas. Vamos a seguir hablando de esto en un momento y obviamente con diapositivas. Muy bien, entonces, hagamos una pausa ahí y nos vemos ahorita a las 11 y continuamos.